Se acabaron las bolsas de arena. Se acabaron los secretos. Los últimos 3 días de pretemporada en Bahrein nos han dado la radiografía exacta de lo que será la histórica temporada 2026 de la Fórmula 1. Con monoplazas más cortos, de 3.400 milímetros de distancia entre ejes, y un peso mínimo reducido a 768 kilogramos, el reto aerodinámico ha sido brutal. Pero el verdadero monstruo ha sido el nuevo tren motriz híbrido. Vimos a Ferrari sacudir el paddock con un alerón trasero que desafía la física, a Mercedes devorar kilómetros como una máquina perfecta, y a la superalianza de Aston Martin y Honda colapsar en el garaje por falta de baterías. Soy Michael Grovanovich, abróchense los cinturones, porque hoy en Vértice Motor destrozamos el cronómetro y analizamos quién está listo para ganar en Australia y quién está al borde del abismo. La temporada 2026 de la Fórmula 1 representa el cambio reglamentario y tecnológico más profundo en la historia moderna de la máxima categoría del automovilismo. Los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026, el circuito internacional de Bahrein en Sakhir fue el escenario de la segunda y última semana de pruebas oficiales de pretemporada. Estos 3 días fueron absolutamente críticos para las 11 escuderías que conforman la parrilla, incluyendo la histórica llegada de Cadillac como el 11º equipo, ya que supusieron la última oportunidad para recopilar datos telemétricos antes del Gran Premio inaugural en Australia. Para comprender la magnitud de los hallazgos en Bahrein, es imperativo contextualizar los desafíos de ingeniería que los equipos han enfrentado este invierno. El reglamento de 2026 ha introducido monoplazas con dimensiones reducidas. La distancia entre ejes se ha acortado en 200 milímetros, hasta los 3.400 milímetros. La anchura se ha reducido en 100 milímetros, hasta los 1.900 milímetros. Y el peso mínimo se ha fijado en 768 kilogramos, lo que supone una reducción de 30 kilogramos respecto a la generación anterior. Además, el suelo de los vehículos ha sido simplificado, eliminando los túneles de efecto suelo masivos para reducir la dependencia de la carga aerodinámica inferior y mitigar el fenómeno del porpoising. Sin embargo, el mayor reto reside en el tren motriz. La nueva unidad de potencia exige una división casi equitativa entre la potencia generada por el motor de combustión interna y la energía eléctrica. El controvertido y costoso Motor Generator Unit, HEAT, ha sido eliminado de la arquitectura del motor, lo que ha obligado a triplicar la capacidad de recuperación del Motor Generator Unit Kinetic hasta los 350 kilovatios. Ahora, los sistemas deben recuperar hasta 8,5 megajulios por vuelta, forzando a los pilotos a adoptar tácticas extremas de regeneración como el super creeping y el lift and coast agresivo. Asimismo, la aerodinámica activa se ha estandarizado, reemplazando el tradicional DRS con sistemas que alteran la incidencia de los alerones delantero y trasero dinámicamente. El análisis de la telemetría, los tiempos por vuelta y la fiabilidad a través del kilometraje es fundamental para establecer el orden jerárquico. A continuación, les presentamos los datos estructurados que definieron la segunda semana en Bahrein. Pueden darle pausa al video para ver con detenimiento los tiempos. La capacidad de rodar sin problemas terminales es el indicador más fiable de preparación en un año de cambio normativo. El recuento de kilometraje total incluye el shakedown de Barcelona y las 2 semanas en Bahrein. El análisis macroscópico de la segunda semana de pruebas en Bahrein revela una dicotomía severa en el nivel de preparación de los equipos. Mientras algunas estructuras lograron dominar la correlación de datos de manera magistral, otras se hundieron en una espiral de fiabilidad comprometedora. La extraordinaria fiabilidad de Mercedes y Ferrari. El éxito más rotundo de la pretemporada ha sido la integración de las unidades de potencia de Mercedes y Ferrari. La correlación entre los bancos de pruebas dinámicos en Brixworth y Maranello y el asfalto de Sakhir fue asombrosa. Mercedes dominó las tablas de kilometraje con 6.193 kilómetros totales, rodando el equivalente a casi la mitad de la circunferencia terrestre en condiciones de estrés térmico extremo. Ferrari no se quedó atrás, acumulando 6.090 kilómetros totales. Esta durabilidad mecánica es vital,
ya que el motor de combustión ahora debe funcionar a regímenes diferentes para suplir la carga constante de la batería sin la ayuda del MGUH. La sorprendente transición de Red Bull Powertrains. Existía un alto grado de escepticismo sobre la capacidad de Red Bull para desarrollar un motor competitivo de forma independiente junto a Ford. Sin embargo, el tren motriz RB22 silenció a los críticos. La unidad de potencia demostró ser increíblemente fiable y mostró una capacidad de despliegue de energía eléctrica en las rectas que rivaliza directamente con los motores híbridos establecidos. La transición operativa parece haber sido fluida, lo cual es un logro monumental para la instalación de Milton Keynes. El desempeño consistente de Haas y McLaren. McLaren se consolidó como una máquina de acumular datos, completando la asombrosa cifra de 817 vueltas a lo largo de las 2 semanas en Bahrein. Por su parte, el equipo Haas, impulsado por motores Ferrari, disfrutó de la que unánimemente se considera la mejor pretemporada de su historia en la Fórmula 1. Su chasis BF26 no solo acumuló el segundo mayor kilometraje de la parrilla, 6.095 kilómetros, sino que también demostró un ritmo a una vuelta que los posiciona en la cima del pelotón medio, un salto cualitativo inmenso respecto a años anteriores. La crisis operativa y mecánica de Aston Martin y Honda. La asociación entre Aston Martin y Honda ha sufrido un inicio desastroso, que recuerda peligrosamente a los oscuros días de la alianza McLaren-Honda en 2017. El equipo completó un paupérrimo total de 2.111 kilómetros en toda la pretemporada, con apenas 128 vueltas en la segunda semana de Bahrein, la cifra más baja de toda la parrilla. Los datos telemétricos revelan que la unidad de potencia Honda sufre de deficiencias graves en la recuperación de energía, alcanzando apenas 250 kilovatios en lugar de los 350 kilovatios exigidos, lo que deja a los monoplazas con un déficit crítico de potencia en las zonas de despliegue. El punto más bajo llegó en el tercer día de pruebas, cuando el equipo apenas pudo completar 6 vueltas de instalación con Lance Stroll antes de verse obligados a terminar su programa 2,5 horas antes del cierre debido a una escasez de piezas de repuesto, en particular de baterías. La incapacidad de rodar de forma sostenida impide entender las dinámicas aerodinámicas del chasis diseñado por la estructura técnica de Adrian Newey, dejando a la escudería en alerta roja. El déficit de peso de Williams. Aunque Williams logró acumular un kilometraje respetable, 4.275 kilómetros, tras haberse perdido el shakedown de Barcelona, el equipo de Grove enfrenta un problema estructural grave. Los análisis indican que el chasis FW48 padece un exceso de peso crítico, estimado entre 25 y 30 kilogramos por encima del límite reglamentario. En la Fórmula 1 moderna, 10 kilogramos equivalen aproximadamente a 0,3 segundos por vuelta. Este exceso de inercia compromete masivamente el rendimiento de Carlos Sainz y Alex Albon en tracción y frenada, costándoles varias décimas de segundo irrecuperables a corto plazo. El alerón trasero invertido de Ferrari. En un reglamento concebido para ser altamente restrictivo, Ferrari logró sorprender a toda la comunidad técnica con una innovación aerodinámica radical. El jueves de la segunda semana, el SF26 de Lewis Hamilton apareció en pista con un alerón trasero de diseño inédito. Al activar el modo de baja resistencia aerodinámica en las rectas, el ensamblaje de los elementos superiores rota en el sentido de las agujas del reloj aproximadamente 225 grados. En esta posición invertida, el alerón no solo minimiza el drag a niveles extremos, sino que genera una pequeña elevación localizada que redirige eficientemente la estela aerodinámica, interrumpiendo el flujo proveniente del difusor. Además, el analista técnico Gary Anderson apuntó un beneficio secundario crítico. Al pisar el freno, el alerón rota violentamente de regreso a su posición de alta carga en menos de 400 milisegundos, incrementando masivamente el área frontal y actuando como un paracaídas aerodinámico. Esta fricción repentina ayuda a frenar el coche aerodinámicamente, reduciendo la carga térmica sobre los frenos de carbono mecánicos. A pesar de la conmoción entre los equipos rivales, la FIA declaró la solución completamente legal. El alerón de 4 elementos de Mercedes.
Buscando su propia ventaja, Mercedes introdujo el último día de pruebas un alerón trasero modificado que, efectivamente, crea un cuarto elemento aerodinámico. Utilizando de forma astuta el espacio volumétrico destinado a los end plates laterales, añadieron un pequeño apéndice que altera la diferencia de velocidades de presión en los bordes del alerón. Esto retrasa la separación del flujo de aire en curvas, generando más carga aerodinámica, y permite purgar la resistencia parasitaria inducida por los vórtices cuando el coche va en línea recta. Cambios de emergencia en el procedimiento de salida. Una sorpresa mayúscula fue la rápida intervención de la FIA para modificar el reglamento deportivo en las arrancadas. La eliminación del MGUH en los motores de 2026 ha provocado el retorno del retraso del turbo lag, lo que dificultó enormemente a los pilotos realizar salidas limpias durante las simulaciones prácticas. Como medida de precaución ante el riesgo inminente de que los coches se calaran y provocaran accidentes graves en parrilla, los equipos acordaron añadir 5 segundos adicionales a la cuenta regresiva antes de que se apaguen los semáforos, permitiendo que los pilotos aceleren sus turbocompresores adecuadamente. Además, se prohibió estrictamente el uso del modo de baja resistencia, la aerodinámica activa en posición de recta, durante los metros iniciales de la salida hasta superar la primera curva, para evitar que una pérdida repentina de carga aerodinámica en aceleración resulte en colisiones múltiples. A continuación, detallaremos el comportamiento de cada uno de los equipos durante los días 18, 19 y 20 de febrero, evaluando su nivel de comprensión del chasis, la gestión de la unidad de potencia y el feedback de sus alineaciones de pilotos. Ferrari fue el gran protagonista de la segunda semana. El jefe del equipo, Frédéric Vasseur, adoptó una estrategia evolutiva. Inició las pruebas con un coche Spec A básico para asegurar la correlación de datos e introdujo piezas de rendimiento específicas en los últimos días. Aparte del mencionado alerón trasero invertido, el SF26 integró un intrincado difusor con un flap adicional en el escape para energizar el flujo de aire. Leclerc pulverizó los relojes la tarde del tercer día con neumáticos C4, dejando al resto de la parrilla a casi 0,9 segundos. Además, las simulaciones de salida revelaron que el turbocompresor más compacto de Ferrari les otorga una tracción inicial devastadora. Lewis Hamilton fue capaz de ganar múltiples posiciones virtuales en las prácticas de arrancada gracias a la agresiva respuesta mecánica de su motor. Ferrari emerge de Bahrein como el claro aspirante al título, demostrando una plataforma altamente predecible y dócil. La escudería de Brackley dominó el kilometraje de la segunda semana, cimentando la reputación de su unidad de potencia W17 como la referencia termodinámica del paddock. Sin embargo, la ejecución en pista no estuvo exenta de contratiempos. El novato Kimi Antonelli sufrió repetidos problemas de pérdida de presión neumática y de motor, lo que provocó banderas rojas, particularmente en la mañana del tercer día. A pesar de estos gremlins mecánicos, cuando el coche funcionó, su ritmo de carrera fue abrumador. En simulaciones largas con el compuesto C3 y C2 bajo temperaturas abrasadoras, los promedios por vuelta de Russell superaron consistentemente a los de Ferrari y McLaren. Aunque no buscaron el tiempo absoluto con poco combustible al final del test, la sensación en el paddock es que Mercedes podría tener un margen de velocidad pura oculto, consolidándolos como la referencia del ritmo de carrera. El equipo campeón defensor operó con una precisión quirúrgica, priorizando el entendimiento sistémico por encima de los cronos espectaculares. El MCL40 demostró ser un heredero digno, respondiendo de manera lógica a los cambios de configuración. Lando Norris sufrió un contratiempo el último día cuando un pequeño problema en el chasis detectado durante la pausa del almuerzo le hizo perder 2 horas de la sesión vespertina. Pese a ello, logró completar un simulacro de tanda larga con neumáticos C3 y C2 sumamente consistente. Andrea Stella, director del equipo, admitió que actualmente perciben que Mercedes y Ferrari están ligeramente por delante en ritmo de carrera puro, pero el CEO, Zak Brown, mantiene la confianza de que están afianzados dentro de los 4 grandes. Se rumorea que el equipo utilizó una configuración de motor muy conservadora y que la unidad de potencia definitiva se desatará en Australia.
Red Bull ha superado exitosamente el mayor obstáculo de su historia reciente, la validación de su propia unidad de potencia. El motor RBPT, desarrollado en conjunto con Ford, demostró una integración híbrida estelar. Las métricas de despliegue de energía en rectas estuvieron a la altura e incluso superaron en algunos puntos a los fabricantes tradicionales. Max Verstappen completó tandas largas consistentes y aunque sus tiempos a una vuelta no igualaron la explosividad de Leclerc, se posicionó firmemente en el cuarteto de cabeza. El debutante francés Isaac Hadjar mostró madurez y confianza, afirmando que el coche responde excepcionalmente bien en tandas largas de desgaste. El chasis RB22 parece algo más rígido en curvas lentas en comparación con el Ferrari, pero la base mecánica ha demostrado ser sumamente sólida, desafiando a aquellos que predijeron un colapso en la era post-Honda. La revelación absoluta del pelotón medio. Haas ha vivido la pretemporada más limpia y productiva desde su llegada a la Fórmula 1 en 2016. El equipo dirigido por Ayao Komatsu no solo acumuló la segunda mayor distancia del mes, 6.095 kilómetros totales, sino que su rendimiento en pista fue consistentemente rápido. La unidad de potencia Ferrari aportó una fiabilidad inquebrantable, permitiendo a la nueva dupla conformada por la experiencia de Esteban Ocon y la juventud de Oliver Behrman concentrarse en refinar las configuraciones mecánicas. La simulación de carrera de Behrman en la tarde del tercer día, utilizando compuestos C3, C1 y C2, mostró una degradación extremadamente plana y controlada, promediando 1.38,9 en su último stint, posicionando al equipo estadounidense como el favorito para capturar los puntos que dejen libres los equipos de élite. Después de tocar fondo en 2025, el giro radical orquestado por Flavio Briatore, abandonar el desarrollo del motor Renault para convertirse en cliente de Mercedes, ha revitalizado la dinámica de la escudería de Enstone. El A526 operó dentro de los parámetros esperados de peso y eficiencia térmica. Pierre Gasly y Franco Colapinto rodaron extensamente sin fallos paralizantes. Gasly se situó octavo en la tabla global, marcando tiempos que los consolidan en la apretada batalla de la zona media. El director técnico, Steve Nielsen, expresó cautela pero admitió que el coche es mucho mejor que el del año pasado, logrando correlacionar eficazmente el comportamiento de la recuperación de energía con el simulador. Alpine parece haber dejado atrás su era de turbulencias para establecerse como un proyecto sólido y predecible. El equipo filial de Red Bull tuvo una segunda semana estratosférica tras un inicio titubeante. La historia principal fue el rendimiento hercúleo del novato de 18 años, Arvid Lindblad, quien completó un récord asombroso de 165 vueltas, casi 3 distancias de Gran Premio completas, en el tercer día. Esto proporcionó al equipo una montaña de datos sobre la gestión de neumáticos y el mapa térmico del motor Ford-RBPT. Liam Lawson, por su parte, tuvo ciertas dificultades adaptándose al nerviosismo de la parte trasera del VCARB03, indicando que las características de entrada en curva del nuevo reglamento acentúan la tendencia al sobreviraje, un problema crónico que el neozelandés ya experimentó en su etapa previa. Sin embargo, la acumulación masiva de kilómetros los coloca en la categoría de caballo oscuro para pelear en la zona de puntos. El monumental desafío de entrar como fabricante completo, chasis y motor, en un ciclo reglamentario tan estricto fue evidente. Audi tuvo que reinventar el diseño aerodinámico del R26 tras la primera semana en Barcelona, implementando unos pontones laterales completamente nuevos con entradas verticales de estilo inspirado en pasados diseños de Mercedes. La fiabilidad mecánica mejoró drásticamente gracias al arduo trabajo en la fábrica de Neuburg. Gabriel Bortoleto completó un extenso simulacro de carrera de 50 vueltas el último día, navegando entre los compuestos C3, C2 y C1 con un ritmo muy consistente. Jonathan Whitley, jefe del equipo, se mostró sumamente orgulloso del nivel de ambición exhibido al rediseñar la aerodinámica sobre la marcha. Aunque la potencia bruta aún no está a la par de los rivales, terminaron a 1,7 segundos del líder. El progreso direccional es innegable y los coloca como un contendiente de retaguardia respetable. Williams operó bajo el signo de la urgencia durante toda la semana en Bahrein. Tras haber fracasado en homologar el FW48 a tiempo para las pruebas iniciales de Barcelona,
El equipo concentró sus esfuerzos en validar sistemas básicos y acumular kilometraje. Cumplieron ese objetivo con casi 2.000 kilómetros rodados, sin grandes fallos mecánicos, gracias a la robustez del motor Mercedes. Sin embargo, la realidad competitiva es amarga. El chasis FW48 arrastra un sobrepeso crítico, estimado entre 25 y 30 kilogramos. Este lastre inercial castigó severamente las simulaciones de carrera de Carlos Sainz en el último día, donde los tiempos con el compuesto C3 promediaron unos lentos 1:42,3, evidenciando una alta degradación debido a la masa adicional en las zonas de frenada. Sainz fue pragmático, indicando que el equipo tiene claras limitaciones dinámicas y que el inicio de la temporada será sumamente desafiante hasta que puedan implementar un severo plan de reducción de peso para la cuarta o quinta carrera. El debutante absoluto de la categoría dejó una impresión profundamente positiva a nivel procedimental. Operando como cliente de las unidades de potencia de Ferrari, mientras General Motors desarrolla su propulsor propio para 2029, Cadillac focalizó su plan de trabajo en simulaciones de procesos de Gran Premio, pruebas aerodinámicas estructuradas, correlación de datos y procedimientos FIA, paradas en boxes, relanzamientos. La contratación de veteranos como Valtteri Bottas y Sergio Pérez, que combinan más de 500 grandes premios de experiencia, resultó ser un golpe maestro. El director Graham Lowdon alabó la inmediatez y precisión analítica de sus reportes técnicos, evitando que el equipo perdiera tiempo descifrando las sensaciones del chasis. Aunque el tiempo bruto a una vuelta quedó lejos de la cima, a más de 3 segundos, el hecho de rodar consistentemente sin averías crónicas es una victoria moral y logística incalculable para una operación construida desde cero. Estarán al fondo de la parrilla, pero no harán el ridículo. Sin ambajes, un desastre logístico y técnico. La asociación con Honda, destinada a catapultar al equipo al estatus de candidato al campeonato, los ha hundido temporalmente en una espiral negativa. Las averías constantes en el almacenamiento y recuperación de la energía eléctrica del motor de Sakura paralizaron sistemáticamente los planes de trabajo. Aston Martin se vio forzado a realizar periodos de rodaje minúsculos, seguidos de prolongadas estancias en el garaje, para evitar sobrecalentamientos terminales. La escasez de repuestos, se filtró que Honda operaba con su última batería disponible, obligó a cancelar el programa de la tarde del viernes. Lance Stroll únicamente pudo registrar 6 vueltas sin cronometraje. Con apenas 2.111 kilómetros totales en pretemporada, menos de la mitad que el penúltimo clasificado en kilometraje, la brillante estructura aerodinámica ingeniada por el departamento de Adrian Newey permanece como un completo misterio inexplorado. El equipo llega a la primera carrera en un estado de emergencia crítica. Los datos emanados del abrasador asfalto de Sakhir dictan el orden jerárquico inicial para el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el circuito semiurbano de Albert Park, en Melbourne. A pesar de la convergencia competitiva vivida en las últimas campañas del reglamento anterior, la complejidad del modelo de energía 2026 ha vuelto a fracturar la parrilla en un sistema de 2 clases fuertemente marcadas. El análisis telemétrico predice que la brecha de rendimiento en la primera sesión de clasificación, CU1, entre el coche más veloz y los equipos de fondo, podría ascender hasta los 1,8 segundos, impulsada por las disparidades en la eficiencia del software de despliegue energético y la interacción de la aerodinámica activa. En la cumbre, Mercedes y Ferrari se perfilan como los titanes a batir. Ferrari ostenta una ventaja inherente en tracción, evidenciada por su letal desempeño en las salidas de práctica y su innovador alerón invertido que anula masivamente la resistencia al avance. Los pronósticos y probabilidades de las casas de apuestas han ajustado ferozmente los números en favor de Charles Leclerc tras su demostración de poder en Bahrein. Sin embargo, Mercedes contrarresta con una unidad de potencia de fiabilidad casi inquebrantable y un desgaste de neumáticos quirúrgicamente plano en tandas largas, lo que posiciona a George Russell como un rival formidable en el ritmo de carrera dominical. Inmediatamente detrás, agrupados a menos de 3 décimas de segundo, acechan McLaren y Red Bull. El diseño fluido del MCL40 se adapta conceptualmente a la perfección a las curvas de alta velocidad y los rápidos cambios de dirección del trazado de Melbourne, por lo que una victoria de Lando Norris o Oscar Piastri no sería una sorpresa mayúscula. Red Bull,
fortalecido por el sorprendente éxito de su propulsor Ford, mantendrá a Max Verstappen en la perpetua cacería de podios. Con los 8 primeros lugares virtualmente bloqueados por la élite, salvo incidentes mecánicos, la batalla por los últimos 2 puestos que otorgan puntos recaerá intensamente sobre Haas y Alpine. Haas posee actualmente la ventaja de la estabilidad mecánica gracias a un chasis dócil y el impecable motor Ferrari. Por su parte, la potencia cliente de Mercedes de Alpine les brinda un armamento sustancial para defenderse en las múltiples zonas de RS, o zonas de aerodinámica activa en este nuevo formato, de Albert Park. Los novatos Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, compitiendo para Racing Bulls y Audi respectivamente, deberán priorizar carreras libres de errores para intentar capitalizar cualquier eventualidad en el grupo medio. Para Williams, el Gran Premio de Australia será un ejercicio de mitigación de daños. El severo sobrepeso de su chasis, sumado a un circuito que exige continuas aceleraciones y frenadas bruscas, expondrá drásticamente las inercias térmicas sobre sus neumáticos. Puntuar será prácticamente imposible a menos que ocurra un evento caótico. Cadillac enfocará su fin de semana fundacional en adquirir rodaje y asegurar que Valtteri Bottas y Sergio Pérez lleven los monoplazas intactos hasta la bandera de cuadros, estableciendo la credibilidad operativa que tanto anhelan. Finalmente, el pánico domina el garaje de Aston Martin. El trazado de Melbourne, famoso por su exigencia térmica y las severas cargas de frenado para la regeneración del MGUK, representa el peor escenario posible para una unidad de potencia Honda que ya ha demostrado su propensión al fallo. La incapacidad de realizar simulaciones previas sugiere que Fernando Alonso y Lance Stroll correrán a ciegas en términos de mapas de consumo y degradación. La mera culminación de la carrera se antoja como un logro dadas las circunstancias. En conclusión, la revolución técnica de 2026 ha cumplido su promesa de alterar drásticamente las dinámicas de la Fórmula 1. La integración sin fisuras del software eléctrico y la combustión interna, combinada con la audacia aerodinámica demostrada por escuderías como Ferrari, dictaminarán el éxito en el Parque Albert. Tras las lecciones dejadas en el calor del desierto de Bahrein, el campeonato se prepara para un inicio de temporada dominado por la innovación técnica y la incertidumbre de la supervivencia mecánica. La pretemporada es historia. Ferrari y Mercedes parecen estar en su propia liga en la cima, mientras que Red Bull y McLaren acechan a solo décimas de segundo. Pero como siempre digo, los test no reparten puntos. La verdad absoluta la conoceremos en un par de semanas, cuando los semáforos se apaguen en el asfalto abrasador del Parque Albert en Melbourne, Australia. ¿Logrará Aston Martin encender su coche? ¿Dominará Charles Leclerc con su nuevo alerón? Déjenme sus pronósticos de podio en los comentarios. Suscríbanse y activen la campana para no perderse nuestra previa del Gran Premio de Australia. Soy Michael Grovanovich. ¡Nos vemos en la primera curva! Max, sí, ya le dije a Checo. Nos vemos en 1 hora en su tráiler.